Hermanos, Santiago 3 del 1 al 12, he titulado la predicación de esta tarde, La lengua, el termómetro del corazón, que está basado en Santiago 3 del 1 al 12. Y esta mañana, para comenzar, yo quiero hacerles una prueba, quiero hacerles un test, a ver qué tan buenos son y qué tanto conocen de la cultura popular. Déjenme les digo que en una ocasión yo le puse este test a jóvenes allá en México y me quedaron mal, porque estábamos hablando de refranes. Y yo pensaba, bueno, al menos yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, estaba más joven en la primaria, quizás, ahí nos pidieron de pronto, ¿saben qué? Vayan y pregúntenle refranes a sus papás y luego escriban el refrán y luego abajo pónganle lo que significa ese refrán. Entonces tuvimos que investigar, tuvimos que ir con nuestros padres y preguntarles por refranes y entonces investigar qué significaba cada uno de esos refranes. Yo fui con los jóvenes y les empecé a preguntar sobre refranes y resultaba que no sabían refranes, no sabían dichos populares. Árbol que crece torcido, jamás su troco endereza, ¿verdad? Son cosas que conocemos un poquito, ¿verdad? Mi papá decía muchos de estos dichos. Me extraña que siendo araña te caigas de la telaraña, cosas por el estilo. Tú no digas frío hasta que no mires pingüinos, cosas así, que son refranes o dichos populares que son parte, ¿no? de la cultura y mucho más de nuestra cultura hispana, nuestra cultura latina, que nos gusta jugar mucho con las palabras. Ahora bien, les voy a poner pues este examen y vamos a ver qué tanto conocemos un tanto de la cultura popular. Fíjense bien, el primero de ellos dice así: en boca cerrada no entran moscas. Muy bien, ¿qué significa este refrán? Bueno, que en ocasiones es mejor guardar silencio, es mejor no hablar para no meterse en problemas, ¿verdad? En boca cerrada no entran moscas. El pez por la boca muere, ¿verdad? Exactamente. A veces hay gente habladora y las mismas palabras lo agarran a uno, es lo que está diciendo. Ya habló y dijo algo, las palabras fueron las que lo agarraron a uno. Entonces el pez por la boca muere. El que habla mucho, mucho yerra, falla mucho. ¿Sí? El que habla mucho, falla mucho, ¿verdad? Erra mucho. Del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, de lo que decimos a lo que hacemos, hay un espacio muy grande. Somos muy buenos para hablar, pero somos malos para hacer. Es lo que dice ese refrán, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Habla mucho, pero pues nada más nada, ¿verdad? Perro que ladra, ese es básico, ¿verdad? Perro que ladra no muerde. Sí, hay gente muy habladora, pero que en realidad habla más de lo que en realidad es. Se repite mucho esta idea, ¿no? Más pronto cae más pronto cae un hablador que un cojo. Más pronto cae un hablador que un cojo. El que tiene más saliva, traga más pinole. A lo mejor ese es de México, por eso no se lo saben todos. El que tiene más saliva, traga más pinole. Esto quiere decir que hay gente que es muy elocuente al hablar y que con las palabras endulza a los demás y entonces acapara muchas cosas porque tiene más saliva, por eso habla más. Entonces el que tiene más saliva traga más pinole. A este me gusta. Achillidos de marrano, oídos de carnicero. Básicamente es a palabras necias, oídos sordos. Es lo mismo. Nada más que algunos dicen así: achillidos de marrano, oídos de carnicero. Por último, hablando se entiende la gente. Hablando se entiende. No sé cuántos le pusieron ahí, cuántos se saben, pero bueno, si se supieron más de 5, entonces pues podemos decir saben un poquito de dichos populares. Los jóvenes, que a lo mejor no tienen tanto contacto con el español hispano, ¿no? el que se habla ya en nuestra Latinoamérica, a lo mejor no saben de todos estos dichos, pero existen. Son para encapsular en una frase pequeña una verdad. Bien, hermanos, si ustedes lo notaron, si ustedes pusieron un poquito de atención, todos estos dichos populares están relacionados con las palabras, con el hablar. Y son varios, y quizás hasta haya muchos más dichos populares. Yo no estoy escribiendo todos, pero probablemente haya más dichos populares que tienen que ver sobre las palabras, sobre lo que nosotros decimos. Pero fíjense bien, hermanos, por la cantidad de refranes que se refieren al hablar, podemos nosotros deducir que aún en la sabiduría popular se ha notado la importancia de las palabras. O sea, que la gente, sin necesidad de que uno le diga nada, sin necesidad de que uno le hable de Cristo, la gente simplemente por mero conocimiento popular se ha dado cuenta de la importancia de las palabras. Y eso se refleja en todos estos refranes o en todos estos dichos populares que se han creado a través de la historia. Entonces la gente se da cuenta de eso. La gente, sin necesidad de gran cosa, se da cuenta de la importancia de lo que nosotros decimos. Como seres humanos, nosotros somos conscientes del poder de la lengua. Somos conscientes de ello.
Ahora, Santiago va a ir más allá y en el pasaje que vamos a estudiar hoy nos va a decir, de hecho, que la lengua es el termómetro del corazón. Eso es lo que va a decir Santiago. Y Jesucristo expresó algo similar en Lucas 6:45, porque Jesucristo en aquella ocasión estaba hablando y dijo lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Pongan atención, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. La Nueva Traducción Viviente dice, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces, estamos viendo que la boca es el termómetro del corazón. La boca en realidad no nos deja mentir. Lo que decimos es lo que tenemos dentro de nosotros. Ahora, recordemos, hermanos, que Santiago se está enfocando en la autenticidad de la fe. Para Santiago, la fe en Cristo indudablemente se muestra por medio de acciones. Es lo que hemos venido repitiendo a través de todos estos estudios del libro de Santiago. La verdadera fe se muestra en acciones. Es decir, que aunque la fe es algo espiritual, la evidencia de que la fe es real se ve en lo que nosotros hacemos. ¿Sí me explico con esto? Aunque la fe es algo espiritual, la evidencia de que aquella fe es verdadera se muestra en nuestras acciones. Y algo que claramente nos puede mostrar a nosotros y a los demás lo que verdaderamente hay en nuestro corazón es lo que decimos o lo que hablamos. Básicamente Santiago dice, tú quieres saber cómo está tu corazón, fíjate lo que andas hablando. Y no lo que andas hablando aquí, no lo que andas cantando aquí, porque aquí cantamos muy bonito. Aquí leemos la palabra de Dios, ¿no? Santiago no dice eso. Fíjate bien en lo que andas hablando, lo que estás diciendo cuando estás allá, cuando estás solo, cuando estás con tu amigo, con tu compadre, con tu comadre. ¿Qué es lo que andas diciendo? ¿Cuáles son tus pláticas? ¿Cuáles son tus conversaciones con tus compañeros de trabajo? Ahí, dice Santiago, ahí puedes ver qué es lo que hay verdaderamente en tu corazón. Hermanos, hoy en día ya no hablamos solamente con la boca. En la época de Santiago sí, muy pocos sabían escribir y la mayor parte de la conversación o de la comunicación era a través del habla, a través de los discursos. Pero hoy en día, hermanos, ya no solamente hablamos con la boca. Hoy en día hablamos mucho por medio de la palabra escrita. ¿Cuántos mensajes escribimos al día? WhatsApp, Instagram, Facebook. ¿Cuántos mensajes escribimos diariamente? Es más, inclusive hoy hablamos por algo que se llama memes. Ya no solamente palabras, también memes, imágenes. Publicas una imagen, es un meme, y con esa imagen quieres decir muchas cosas. Hablamos de muchas maneras diferentes. Hace tiempo yo escuché a un pastor decir, de la abundancia del corazón habla el Facebook. De la abundancia del corazón habla el Facebook. Bueno, yo sé que ahora ya el Facebook ya quizás ya pasó un poquito de moda. Ahora diríamos el Instagram, las historias, los reels, los estados. De la abundancia del corazón habla todas esas redes sociales. Entonces, hermanos, quiero que hoy, cuando nosotros estemos reflexionando en este pasaje bíblico de Santiago, obviamente pensemos en lo que decimos, que es muy importante, pero también pensemos en todas estas formas de comunicación que hay, que aunque no son dichas con palabras, pero finalmente sí comunican o expresan lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay inclusive personas, y algunas de ellas cristianos, me ha tocado a mí conocer, que tienen doble perfil en las redes sociales. En uno son cristianos y en el otro hablan de todo, dicen de todo. Y yo he visto los dos perfiles. ¿Por qué? Pues probablemente para, no sé, aparentar en un perfil y en el otro perfil no, pues ser lo que son en realidad. Yo digo, bueno, ¿cuál perfil le hago caso? ¿A este perfil o a este otro perfil? Me queda claro que seguramente es el otro perfil. Ahí es donde en realidad se siente libre de expresar todo lo que quiere expresar. Entonces, de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla todo esto. Bien, hermanos, comencemos pues con Santiago. Y en primer lugar, Santiago va a hablar acerca de los maestros. Es lo primero que va a hablar Santiago. Santiago 3, del 1 en adelante, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores.
Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. La primera advertencia, hermanos, que va a hacer Santiago va dirigida a los que enseñan. Y les dice básicamente lo siguiente: los que enseñan van a ser juzgados de una manera más estricta. Por lo tanto, no deberían muchos desear llegar a ser maestros. Es decir, hermano, lo que Santiago está diciendo, que el estándar para evaluar a los que enseñan en la iglesia va a ser más alto cuando estemos en la presencia de Dios. Porque se les exige a los maestros que haya una mayor coherencia entre lo que enseñan y entre lo que hacen, porque no solamente enseñamos con nuestras palabras, sino también enseñamos con nuestro ejemplo. Santiago va a decir: hermanos, ustedes que quieren ser maestros, tengan mucho cuidado, porque el estándar para evaluarlos a ustedes va a ser más alto. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 48, Jesucristo dice lo siguiente: todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Básicamente, Jesucristo estaba alineándose con Santiago, o más bien Santiago se está alineando con Jesucristo y está diciendo lo siguiente: ¿sabes qué? Dios te ha dado un don a ti, el don de la enseñanza. Dios te ha dado a ti el don para que tú puedas hablar con las personas, enseñar, ser un maestro, predicar. Pero al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Porque, hermanos, cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, indudablemente, cuando tú te preparas para un estudio, cuando tú te preparas para una clase, empiezas a profundizar en la palabra de Dios y tu conocimiento empieza a aumentar. Entonces dice Dios: a ti que se te ha dado un don, ten cuidado, porque serás evaluado con un estándar más elevado. En la época de Santiago, ya les he dicho esto, los cristianos tuvieron que salir huyendo de Palestina y se dispersaron a lo largo y a lo ancho del Imperio Romano. Entonces empezaron a formar pequeñas iglesias, pequeñas comunidades. ¿Y saben qué empezó a faltar? Pastores y maestros. Porque los cristianos salieron huyendo, estaban todos en Jerusalén, y en Jerusalén estaban los apóstoles se encargaban de estarles enseñando a ellos, pero de pronto ellos tuvieron que huir por la persecución y empezaron a formar pequeñas iglesias ahí en donde estaban todos ellos dispersados, y empezaron a faltarles maestros. Y entonces varios de estos cristianos empezaron a verse tentados a tomar las posiciones de maestro, de predicadores, de pastores, porque en aquella época, quizás también como en nuestra época, ser pastor o ser maestro era un privilegio. Era un cargo que de alguna manera le daba bastante reputación a la persona. Era un oficio que gozaba de mucha estima entre los cristianos, ser maestro. De hecho, inclusive en nuestra época, creo que muchos de nosotros podemos reconocer lo que hacen los maestros. No solamente estoy hablando de los maestros en las iglesias, también estoy hablando de los maestros a nivel secular. Inclusive los maestros a nivel nacional, y no solamente en este país, en otros países también, gozan a veces de muchos beneficios, precisamente porque se han dedicado a una labor que nosotros consideramos es una labor digna. Es una labor de mucho esfuerzo, el educar a las personas. Entonces siempre la posición de maestro representa una posición de mucho prestigio, de mucho honor. Entonces había cristianos que se sentían atraídos por estas posiciones y que en realidad quizás no estaban siendo llamados por Dios. Y Santiago por eso hace esta primera advertencia: hermanos, no muchos deberían desear ser maestros, porque los maestros van a ser juzgados con un estándar más elevado. Así que es una responsabilidad el enseñar. Porque miren, hermanos, el que enseña influye sobre las demás personas. El que enseña influye sobre los demás con sus palabras. Y puede influenciar para bien o puede influenciar para mal. Yo recuerdo que tenía un amigo que sentaba detrás de mí en mi empleo, en mi trabajo, y él siempre se me la pasaba hablando de cosas así pues de este nuevo movimiento que surgió, de como los hombres fuertes, ¿no? El nuevo machismo, no sé cómo llamarle. Y es que él se la pasaba viendo videos de una persona que se llama, no lo voy a mencionar porque luego se graban estas cosas y salen ahí en internet, pero un personaje que se la pasa diciendo acerca de cómo tratar a las mujeres, que las tienes que humillar, que las tienes que tratar así y así, para que entonces ellas tengan más interés en ti. Pues él se la pasaba escuchando eso. Esta persona influyó en su pensamiento de tal manera que llegó a creer que eso es verdad. Entonces, las palabras influyen en nosotros. Los maestros influyen en nosotros. Entonces, los maestros influyen para bien o para mal. Es más, incluso se ha dado el caso, y me ha tocado a mí también conocer un poquito de esto, donde tú le preguntas a una persona: bueno, ¿quién ha sido una de tus mayores influencias
Y uno esperaría que dice, no, pues mi papá, mi mamá, el hombre araña, no sé, algo así. Pero dice, no, un maestro. Mi maestro de tal año, ese fue una de mis mejores influencias. Porque los maestros tienen esta capacidad de influir sobre nosotros. En algunos también pueden decir, bueno, mi pastor me ha influido sobre mí. Entonces, hermanos, dentro de la iglesia, el maestro enseña doctrina, el maestro explica la Biblia, el maestro dirige a la asamblea en una dirección, y es peligroso tener de maestro a uno que no lo hace por las razones correctas, que no enseña la verdad y que no vive lo que predica. Es peligroso y sin embargo abunda. Es peligroso tener a alguien, lo voy a repetir, que no enseña por las razones correctas, no tiene un corazón puro para enseñar, que no enseña la verdad, que no se ha preparado para realmente enseñar lo que dice la palabra de Dios y que no vive lo que predica. Y sin embargo abundan esa clase de maestros dentro de la iglesia. Luego Santiago dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, y está hablando de las palabras. La Nueva Traducción Viviente dice, porque todos cometemos muchos errores. En otras palabras, Santiago, hermanos, está dando por hecho, cada vez que hablamos, cometemos muchos errores. Ofendemos de muchas maneras diferentes. Y los maestros hablan mucho. Los maestros hablan mucho. De hecho, la herramienta que utilizan para educar es sus palabras, es el habla, es el hablar. Por eso, hermanos, hay que pensar bien lo que se va a decir. Hay un expresidente, se llama Woodrow Wilson, que él dijo lo siguiente. Fíjense, me pongan atención a esto, a ver si pueden captar lo que él dijo. Dice, si voy a hablar 10 minutos, necesito 2 semanas de preparación. Si voy a hablar media hora, con 1 semana es suficiente. Si puedo hablar todo el tiempo que quiera, no necesito ninguna preparación. ¿Captaron lo que dijo? Con esto, este expresidente quería decir que se necesita pensar mucho cuando se quiere ser más preciso. Y es verdad. Cuando uno tiene que escoger exactamente las palabras que quiere utilizar para comunicar una idea, toma bastante tiempo pensar en aquello. Pero cuando uno se va a parar a decir cualquier cosa, así mero se para uno y lo dice, sin pensar nada. Y es verdad, hermanos, a mí me ha tocado, al menos en la predicación, toma tiempo bastante. De hecho, yo escribo toda la predicación por completo porque trato de ser lo más preciso posible, pero aún así, luego después digo, híjola, no debe haber dicho eso. Cometí un error al haber dicho de esta manera. Porque es verdad, toma bastante tiempo pensar y condensar y ser precisos al hablar. Proverbios 29:20 dice lo siguiente, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Fíjense nada más, la palabra de Dios está recordándonos esto. Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar, porque muchas veces hablamos sin pensar bien las cosas. Por eso Santiago dice después, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Pero tristemente hablamos y hablamos y hablamos y no pensamos lo que estamos diciendo. Ahora déjenme aclarar lo siguiente, hermanos, porque Santiago no nos está diciendo no sean maestros. No está diciendo Santiago. Ni tampoco está diciendo no deberían de ser maestros. No está diciendo eso Santiago. De hecho, por ejemplo, si nosotros vamos al apóstol Pablo, cuando está hablando de los dones espirituales, Pablo va a decir, ¿saben qué? Ustedes deberían desear los mejores dones espirituales. Y los mejores dones espirituales son la enseñanza y la predicación, lo que dice Pablo. Los mejores dones espirituales son la enseñanza y la predicación, porque el que predica, porque el que enseña, edifica al cuerpo de Cristo. Dice, pero el que habla en lenguas solamente se edifica a sí mismo. Pero dice Pablo, pero el que predica y el que enseña edifica a todo el cuerpo de Cristo. Y entonces por eso Pablo dice, deberían ustedes de procurar los dones mejores que son estos dos. Entonces Pablo nos está invitando a que como cristianos crezcamos de tal manera que podamos decir, bueno, voy a enseñar la palabra de Dios. Probablemente el Señor me ha dado a mí ese don, me ha dado también ese llamado a ser maestro, a ser predicador. Y Pablo dice, busquen esos mejores dones. Entonces, si Pablo nos está diciendo eso y Santiago nos dice, no deberían muchos de ustedes querer ser maestros, no pueden los dos estar diciendo unas cosas contrarias. Más bien, Santiago nos está diciendo que es importante que los maestros de la iglesia sean maestros por las razones correctas y asuman la responsabilidad
que conlleva ser un maestro de la iglesia. Y eso es una vida ejemplar y prepararse para enseñar la verdad. Y prepararse, hermanos, toma tiempo. Toma tiempo. Prepararse verdaderamente para enseñar la verdad. Entonces Santiago, es lo único que está diciendo Santiago. Si tú vas a ser maestro, tu vida tiene que corresponder con lo que tú enseñas, pero también tienes que prepararte para enseñar la verdad. Decía Carlos Spurgeon acerca de la predicación. Decía, él pensaba acerca de la predicación. Decía, yo pienso de la predicación como un reloj que está en una plaza. Quizás en nuestra época ya no los conocemos, ¿no? Pero antes había un reloj en la plaza, un reloj central. Ese era el reloj que les decía a todos qué horas era. Y Carlos Spurgeon decía, bueno, la predicación es como eso, es como ese reloj que está ahí en la plaza central. Si ese reloj se adelanta o se atrasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, todo el pueblo va a andar adelantado o atrasado 1 minuto, 2 minutos. Dice, pero si nomás uno que está, digamos, alguien que tiene un reloj personal, y si su reloj se atrasa o se retrasa, ¿quién va a estar atrasado o retrasado? Nada más él, nada más él. Y Carlos Spurgeon decía, el que predica es como ese reloj que está ahí en la plaza. Tiene que tener mucho cuidado, porque si él se desvía un poquito, todos los demás se desvían también. Por eso Santiago dice la importancia, ¿no? La importancia de Santiago de que los maestros seamos juzgados con mayor seguridad. Hay que tener cuidado con las palabras. Hay que prepararse para enseñar la palabra de Dios, porque hay una responsabilidad muy grande en los maestros. Número 2, hermanos, Santiago va a hablar acerca de la lengua. Dice el versículo 3, podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Y también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Luego de hablar de los maestros y de la responsabilidad que tienen, Santiago dice, la lengua es algo poderoso. Y Santiago va a decir, y podemos ponerlo como ejemplo, tres cosas con las que podemos comparar la lengua. En primer lugar, Santiago va a hablar de un caballo al que se le pone un freno. O sea, la lengua es como a un caballo al que se le pone un freno. Y número 2, la lengua es como un barco con un pequeño timón. Podemos hacer, dice Santiago, podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Lo que dice el versículo 3. Podemos hacer eso. Podemos hacer que el caballo se detenga, que el caballo avance, que el caballo vaya a la derecha, que el caballo vaya a la izquierda, con un freno que le ponemos en la boca. Ahora, pensemos un poquito, hermanos. Si le ponemos un freno a un caballo, comparado con el animal, el freno no es nada. Comparado con el tamaño y la fuerza del caballo, el freno es pequeño. Sin embargo, ese freno controla todo el animal. Si el freno falla, o si el jinete usa mal el freno, el caballo se puede descontrolar. Si se usa bien, el caballo obedece y va a donde el jinete desea. La idea detrás de todo esto, hermanos, es que el caballo es un animal fuerte. Fíjense, el caballo es un animal fuerte, es un animal impetuoso, es un animal que corre, ¿verdad? Desbocadamente, si es un animal salvaje. Pero una vez que el caballo se domestica, y una vez que al caballo se le pone un freno, el animal sigue siendo igual de fuerte. No ha perdido su fuerza el animal. El caballo salvaje y el caballo domesticado es el mismo animal. Sin embargo, uno tiene su fuerza controlada y dirigida de una buena manera, mientras que el otro corre desbocadamente. Entonces Santiago está diciendo eso. Hay una diferencia entonces entre los dos animales. Aunque los dos tienen la misma fuerza, uno puede utilizar su fuerza de manera correcta y el otro no, porque uno tiene el freno, pero el otro no lo tiene. Hermanos, vivimos en un mundo donde gritar o hablar mucho es un sinónimo de fuerza. El que grita más es el fuerte. El que se enoja más y lo expresa con sus palabras, ese es el fuerte. El que utiliza este tipo de palabras altisonantes es fuerte. Pero Santiago nos dice que la verdadera fuerza se ve en el dominio propio, en saber controlarse. Y este dominio propio comienza ¿con qué cosa? Con las palabras. Con las palabras. Pero hoy nos enfocamos mucho en a ver quién grita más. Inclusive hay algunos que hasta cuando escriben, ¿no? Escriben todo con mayúsculas. Así como parece, estoy gritándote por mensaje.
Santiago dice, no, lo más importante es que haya el dominio propio. En realidad el fuerte no es el que grita más, ni el que levanta más la voz. El fuerte es el que puede dominar su carácter, el que puede dominar sus palabras. Luego Santiago va a hablar acerca de un barco con un timón. Hermanos, un barco es una cosa grandísima. Si ustedes han subido a un barco o han visto por lo menos un barco, estos que transportan a muchas personas, son cosas enormes, son muy grandes. Y dice Santiago, estos barcos en aquella época son impulsados por el viento. Estos barcos son movidos por el viento, son movidos por las corrientes. Sin embargo, un pequeño timón los lleva a donde quiere el capitán. Siendo una cosa tan grande el barco. La idea detrás de esta analogía es que la lengua puede dirigir el rumbo de una vida. La lengua, así como el timón, afecta la dirección, puede llevar a la paz o al conflicto, a la reconciliación o a la división, a la edificación o a la destrucción. Y Santiago dice, fíjense bien hermanos, que por más fuertes que sean las tempestades o los vientos, la lengua tiene el poder de maniobrar entre ellos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Se dan cuenta? Santiago dice, el barco es llevado por las corrientes y el viento golpea con el barco. Pero un pequeño timón puede cambiar el rumbo de ese barco. Y luego Proverbios nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces estamos en una conversación, ¿no? Y empiezan a subir los ánimos y empezamos a subir el tono de voz. ¿Y qué pasa? Si ninguno cede, aquello se va haciendo un desastre. Sube, 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 hasta que explota. Pero la palabra de Dios nos recuerda, ¿sabes qué? La blanda respuesta aplaca la ira. Es como ese pequeño timón que controla el rumbo del barco. Proverbios 15:4, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Las palabras que decimos y el cómo las decimos pueden llevar una conversación en una o en otra dirección. Por eso es importante controlar la lengua. Porque la lengua puede edificar o puede destruir. Y el tercer elemento, hermanos, con el que Santiago compara la lengua, es importante, es con el fuego. Con el fuego. Dice la palabra de Dios, versículo 5 en adelante. Así como una sola chispa puede incendiar todo un bosque, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Santiago dice que así como una sola chispa puede iniciar un gran incendio, así también la lengua. Con una sola palabra puede arrancar, ¿verdad?, toda una discusión. Con una sola palabra puede una pareja dejar de hablarse por semanas enteras. Una sola palabra. Así es la lengua. Peligrosa. Hermanos, si pensamos un poquito, el fuego no es malo por sí mismo. El fuego no es malo. De hecho, es bueno si lo tenemos bajo control. El fuego es bueno si lo tenemos bajo control. Porque fíjense, hermanos, el fuego sirve para calentarnos cuando hace frío. Cuando hace frío, pues es importante tener algo encendido, ¿no? Por ahí. Sirve para calentarnos cuando hace frío, sirve para cocinar, sirve para desinfectar el agua, sirve para desestabilizar lo que debe de estar puro, también sirve para la construcción. Siempre que ponen ahí el chapopote en las calles, necesitan calentarlo. El fuego controlado sirve para muchas cosas, pero cuando el fuego está fuera de control, es sumamente destructivo. El año pasado, en la época de sequía, en enero, se desató un incendio descontrolado por 24 días en California. Yo creo que ustedes vieron las noticias el año pasado. 200,000 personas sin hogar. 200,000 personas sin hogar. 24 días de incendio y con daños contabilizados en más de 140,000 millones de dólares. Una pequeña chispa inició todo y quemó casas enteras. Así como el fuego fuera de control es sumamente destructivo, también lo es la lengua. De hecho, Santiago dice que la lengua corrompe todo el cuerpo. Y de hecho, Santiago dice que está alimentada por el mismo fuego del infierno. Debo de confesar, hermanos, que cuando yo vi esto en Santiago me quedé un poquito sorprendido y dije, Santiago está exagerando porque dice que la lengua está controlada por el fuego del infierno, ¿no?
Pero luego me puse a pensar en todos los pecados que surgen de la lengua y me quedé impresionado con la lista. Fíjense bien, blasfemar, maldecir, perjurar, mentir, exagerar, adular, chismear, calumniar, murmurar, despreciar, humillar, insultar, ser imprudentes al hablar, pleitear, hablar con jactancia, amenazar, intimidar. Todas estas cosas surgen de la boca. Y hay otras cosas más. Por ejemplo, miren, adulterio y fornicación. ¿Cómo comienzan? ¿Cómo comienza el adulterio? Palabras, palabras de seducción, mentiras para encubrir, conversaciones que alimentan la lujuria. Robo y fraude, mentiras, declaraciones engañosas, publicidad falsa, falsas promesas, idolatría, porque la idolatría incluye palabras de invocación y palabras de adoración a ídolos que no son Dios, hechicería, fórmulas, conjuros, invocaciones para atar, para desatar, consultar a divinos. ¿Cuántas cosas surgen de la boca? Santiago no se equivocaba cuando decía, ¿saben que la boca está alimentada por el fuego del infierno? La boca es peligrosa. Hermanos, de todas las partes del cuerpo, la lengua es la más peligrosa si no se puede controlar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Proverbios. En Proverbios 6 del 16 al 19, cuando el proverbista dice, seis cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. De las 7 cosas que menciona ahí Proverbios, 3 tienen que ver con el habla. Una lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. De las 7 cosas que abomina Jehová, 3 cosas están relacionadas con nuestras palabras. Cuando nosotros damos pláticas prematrimoniales, o incluso cuando se predica sobre el matrimonio, se hace un especial énfasis en la comunicación. Porque muchos matrimonios no han terminado por la infidelidad. Muchos matrimonios no han terminado tampoco por la violencia física o inclusive por las finanzas, sino por las palabras. Es que tú nunca, es que tú siempre, es que no sirves para esto. Quizás no estamos maldiciendo a nuestra pareja con palabras altisonantes, pero todas estas palabras están ahí, como diríamos en un refrán, como cuchillito de palo. Están ahí, están ahí, están ahí, magullando, 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 hasta que finalmente uno de los dos rompe. Ya no puedo más, ya no puedo más. Y tiene que ver con palabras. Palabras que no se estuvieron controlando, palabras que se estuvieron diciendo el uno al otro. Alguien una vez dijo, las palabras son como los clavos, aunque los saques, queda la marca. Aunque los saques, queda ahí la marca. Ahora, hermanos, ¿qué decir de los chismes o de las murmuraciones? Se cuenta la historia de un pastor que tenía una congregación en la que tenía una hermana muy chismosa. No es esta iglesia, por favor, no sé, tampoco es mi historia. No es mi historia tampoco. Se cuenta la historia de un pastor que tenía en la congregación una hermana muy chismosa. Y siempre que el pastor hablaba con ella y le decía, hermana, pues me enteré que anda diciendo este chisme, la hermana se disculpaba, ay, sí, pastor, discúlpeme, ya no va a volver a pasar, le voy a pedir perdón a las personas que dije cosas. Y lo hacía la hermana, pero otra vez volvía a chismear. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y el pastor se preguntaba, ¿cómo le voy a hacer con esta hermana? ¿Cómo le hago para que se dé cuenta del daño que está causando esta hermana? Y entonces dijo, ya sé. Entonces un día la llevó a la montaña. Llevó una almohada y llevó un cuchillo. Y la aventó. No, no es cierto, hermano. No la aventó. Le dice a la hermana, vamos a la montaña, hermana. Se lleva una almohada y se lleva un cuchillo. Entonces la almohada estaba llena de plumas de ganso y estaba haciendo viento. Y entonces con el cuchillo rompe la almohada y deja que todas las plumas vayan por todos lados. Y luego le dice a la hermana, hermana, póngase a recoger todo eso, por favor. Y la hermana dice, pastor, es imposible. Dice, eso pasa cuando usted chismea también. Porque usted chismea y esos chismes se esparcen por todos lados. Y luego después ir a juntar todas esas cosas es imposible. Ya no se puede. Ya no se puede. Así que aunque te arrepientas y aunque pidas perdón, que está bien, lo tienes que hacer, mejor deberías dejar de chismear. Porque luego es imposible recoger todos esos rumores. Entonces así es, hermanos, los chismes y las murmuraciones. Sin embargo, existen y no debería de ser.
y menos en una congregación. Y Santiago habla de estas cosas. Hermanos, también en ocasiones nosotros podemos usar palabras religiosas para tirarle la piedra al hermano. Y si lo decimos, lo envolvemos, ¿no?, con palabras religiosas, hasta oramos a veces así, no, Dios, te pido, por favor, públicamente, Dios, te pido, por favor, para que todos nos demos cuenta de esto y esto y esto otro, cuando en realidad la intención de mi corazón es, pues, que escuche el otro hermano porque le estoy tirando la piedra, ¿no? Puede ser en una oración o hablamos de un pasaje bíblico donde el fin verdadero detrás de nuestras palabras no era ayudar al hermano, sino en realidad exponerlo. Hermanos, la lengua es difícil de controlar. No lo negamos, es difícil de controlar. La palabra de Dios está siendo clara en esto. Es difícil de dominar la lengua. La lengua es un fuego que si no se controla quema todo lo que está a su paso, lo cual nos lleva al último punto, domar la lengua. Dice el versículo 7, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Vean lo que dice Santiago. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Santiago, no puede estar brotando de la misma fuente agua dulce y agua salada. No puede estar brotando de la misma fuente bendición y maldición. Dice Santiago, esto es imposible o no debería de ser. Dice, eso es contradictorio. Dice Santiago, ¿acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, no puede, no es su naturaleza. No, dice, como tampoco podemos sacar agua dulce de un manantial salado. Nadie, hermanos, claramente Santiago está diciendo, y también lo dijo en el versículo 2, nadie de nosotros puede dominar la lengua. Ya dijo Santiago, dijo, todos cometemos errores, todos ofendemos. Y el mismo Santiago se pone aquí y dice, yo también lo hago. Todos ofendemos, todos cometemos errores. Como seres humanos hemos domado toda clase de animales, hemos creado grandes máquinas que se pueden maniobrar con un pequeño control, pero sin embargo nosotros, por nosotros mismos, no podemos dominar la lengua. Es imposible. Pero hay alguien que sí puede y ese es Dios. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros produce en nosotros dominio propio. El Espíritu Santo produce en nosotros dominio propio. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a gobernar tu corazón, comienza a gobernar también tu lengua. Si tú eres un creyente verdadero, debes observar que en tu vida se va dominando la lengua, poco a poco. No es de la noche a la mañana. Santiago claramente dice, todos fallamos cuando hablamos. Pero tú debes de ver esta progresión en tu vida. Porque Santiago dice, hay una contradicción cuando tú dices, amo a Dios, pero luego ofendes a tu hermano, que está creado a imagen de Dios. Santiago dice, es una contradicción, no puede ser, está mal. Entonces, hay algo mal que está en ti, ¿verdad? Hay algo ahí que no le estás entregando el control de Dios a tu vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay algo ahí que estás guardando y que luego sale con palabras, se expresa con palabras. Así que una buena manera de saber qué tan maduro eres espiritualmente es por medio de las palabras que salen de tu boca. ¿Qué palabras salen de tu boca cuando estás enojado? Todos nos enojamos. ¿Qué palabras salen de tu boca cuando estás cansado? Todos nos cansamos, porque a veces nos cansamos, estamos todos cansados y llegamos a la casa y nos reciben de tal manera. ¿Qué palabras salen de tu boca? No somos perfectos, hermanos, pero sí somos perfectibles. O sea, sí debemos ir creciendo en el dominio propio, en el control propio. Menos quejas, menos chismes, menos palabras hirientes, menos conversaciones indecorosas, más bendición, más edificación, más verdad con amor. Evalúa tu corazón por medio de lo que está saliendo de tu boca. Menos quejas, menos chismes, menos palabras hirientes, menos conversaciones indecorosas, más bendición, más edificación y más verdad en amor. Evalúa tu boca, evalúa tu corazón con lo que sale de tu boca.